Hola, bienvenidos a Roma Amor, el canal del amor por y para Roma y sobre todo por y para su historia. Bueno, hoy quiero decir mi opinión sobre una cuestión bastante popular en la red, sobre todo aquí en YouTube, en los últimos 2 años más o menos, es decir, quién sería el heredero de Roma o ha sido durante una larga temporada el heredero de la civilización romana. Bueno, hay de todo, hay muchas respuestas que se dan y os la voy a decir todas bastante brevemente. Una dice que sería el Imperio Turco Otomano, cuando en mayo de 1453, con la caída de Constantinopla y la muerte del último emperador romano en Oriente, Constantino XI, el sultano Muhammad II toma el título de Constantino XI, rey de los romanos. Y esto desde 1453 hasta la caída del Imperio Otomano en 1922. Otra teoría, otra idea, dice que sería Rusia, porque el siglo siguiente, en el siglo XVI, el soberano de Mosca unifica los rusos y toma el título de zar, que deriva de César, de Kaiser en latín. Y además se empieza a hablar en ese momento, por motivos políticos, de la tercera Roma. La primera es Roma, desde luego. La segunda es Constantinopla, por supuesto. Y la tercera, Mosca, por ser, después de la caída de Constantinopla, la ciudad del cristianismo oriental más importante, la iglesia cristiana ortodoxa más importante, la de Mosca. Otra idea, otra teoría, dice que es el Imperio Romano Germánico el heredero de la civilización romana. Ya nos lo dice el nombre, Imperio Romano, pero atención, germánico. Y es por esto que también se dice que el heredero es el Imperio Alemán de los Hohenzollern, que sigue, porque el Imperio Romano Germánico es el primer Reich y el Imperio Alemán, el de los Hohenzollern, el del siglo XIX, siglo XX, es el segundo Reich, pero ya veremos. Otra teoría que dice que el heredero del Imperio Romano Germánico y entonces del Imperio Romano es el Imperio Austríaco, el de los Habsburgo, porque son ellos que renuncian al título de emperador romano germánico en 1806, pero 2 años antes, en 1804, habían tomado el título de emperador de Austria y siguen hasta 1918 con el título de emperador de Austria. Y además, al lado del alemán, utilizan también el latín en las ceremonias y en muchos papeles, documentos oficiales internos. Bueno, y hay un youtuber que me encanta, un canal de YouTube que me gusta muchísimo, que dice que según él piensa, corregidme el castellano, tengo unas dudas mientras lo hablo, en los comentarios, por favor, han sido los comunes italianos y comuni, las ciudades-estado en Italia de la Edad Media que se desarrollan en los señoríos, le signorie, y en las repúblicas marineras, marinare en italiano. Bueno, sería Venecia, Génova, Milán, Florencia. Bueno, yo pienso que el heredero de Roma es Roma, muy simplemente Italia. Ahora os voy a decir por qué esos demás para mí no pueden ser los herederos de Roma. Antes de todo, por lo menos el alfabeto latino. Los rusos no utilizan el alfabeto latino,
utilizan el alfabeto cirílico y bueno, ya se han alejado mucho. O además Mosca ni existía, no solo ni existía la época romana, sino que los romanos ni sabían que había allá lejos. Nunca habían llegado allá lejos. Más o menos igual Berlín. Berlín es una zona, los romanos ni existía Berlín ni llegaron a esa zona. Todo lo demás ha sido parte, sí, del Imperio Romano, pero Istambul, bueno, que es Constantinopla hasta 1922. Mucha gente piensa que cuando Constantinopla se convierte en la capital del Imperio Turco cambia de nombre. No, se queda Constantinopla hasta 1922-24. Bueno, entonces tampoco es bastante formal, ¿no? Como que el sultano toma el título de rey de los romanos, lo veo bastante formal, no. Entonces, los lingüistas o lingüísticos hablan de Romania, con el acento en la primera A. Atención, no Rumania o Rumanía, no Rumania con la U, sino estoy hablando de Romania, es decir, Europa, donde se habla un idioma romance. Europa, donde se hablan el portugués, el galego, el castellano, el catalán, el valenciano, el italiano, el sardo, el friulano, el francés, el rumano. Romania. Esto puede ser considerado esta zona. Todas estas zonas, hablo de zonas porque hay que incluir también Bélgica francófona, Suiza francófona, no podemos incluir el Alto Adigio, Italia, donde se habla alemán. Bueno, donde se hablan estos idiomas, llegó Roma, fueron parte de la República Romana y del Imperio Romano. Bueno, Rumanía y Moldavia solo, entre comillas, solo del Imperio Romano, no de la República Romana. Y lo dice el nombre, idiomas, lenguas, romances. Quiero hacer propaganda, quiero hacer publicidad de Latino Europa, de Europa latina, de Europa con herencia romana. Si los lingüistas dicen Romania, nos confunde con el país de Bucarest, Latino Europa, ¿vale? Y otra cosa, que seamos, a que sí o a que no, que seamos católicos creyentes o católicos culturalmente no creyentes o ateos, agnósticos, la Iglesia Católica es la heredera de la romanidad, de la civilización romana. Y no solo tiene una conexión continua sin parar con la antigüedad romana. Porque podemos también decir, vale, el primer obispo de Roma, que es el primer papa, porque el obispo de Roma es el papa es el obispo de Roma, San Pedro, igual como primer Reich y segundo Reich, en la época de San Pedro no existía la idea, el concepto de papa que tenemos hoy. Pero, por lo menos, podemos decir que León I el Grande, el que va al norte de Italia a hablar con Atila para que no baje a Roma, ese obispo de Roma es sin ninguna duda obispo de Roma, y también podemos decir papa, jefe del cristianismo, el obispo de los obispos. Y estamos todavía en el siglo V después de Cristo. Y así que sí, la Iglesia Católica puede vantar esta herencia sin corte, esta línea que continúa desde
por lo menos el siglo V, desde la antigüedad hasta hoy en día, con el obispo de Roma, el Papa Francisco. Vale, entonces, el heredero. Los herederos de Roma son muchos, no solo es uno, son Roma ciudad, concepto de ciudad, jolines. Italia, claro, Italia, esto ni explicarlo. Los países europeos donde se habla un idioma romance, un nuevo latín, Europa, la llamada Romania por los lingüistas, y finalmente la Iglesia Católica. Vale. ¿Os gusta esto de Latino Europa? ¿O de Europa Latina? Sí, podemos decir, ¿no? A ver, decidme si os gusta o no os gusta esto de Latino Europa y en vuestros comentarios quién es según vosotros el heredero de Roma. Si estáis de acuerdo conmigo o con los demás youtubers. Bueno, muchísimas... por favor, pulgar hacia arriba, inscribiros, por favor. Para vosotros no es nada, no os cuesta nada, para mí es muy importante. Tenemos que llegar a 1000 suscripciones. Un beso muy grande, hasta la próxima.